pero con el resultado que ha obtenido con el tratamiento, sinceramente yo creo que no necesita realizarse ningún tipo de injerto. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo veremos la evolución de 3 pacientes con los tratamientos que han seguido para luchar contra la alopecia androgenética. Veremos 2 casos de pacientes que partían con una alopecia muy avanzada de grado 5A en la escala de Norwood-Hamilton y otro paciente que partía con una alopecia de grado 3A. Además, 2 de estos casos son pacientes que nos han actualizado su evolución con los tratamientos que han seguido para luchar contra la alopecia androgenética. Y sin más dilación, empecemos con el primer caso. En este primer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 5A en la escala de Norwood-Hamilton y este paciente utilizó 1 miligramo al día de finasteride y minoxidil al 5% 2 veces al día durante 9 meses. Como vemos en estas imágenes de antes de empezar el tratamiento, la parte superior de la cabeza de este paciente estaba prácticamente despoblada. Le quedaba algún que otro pelo, pero estaba prácticamente despoblada. Y aquí vemos una imagen del frontal del paciente y es que prácticamente no había nada de nada. Había unos pocos pelos, pero como digo, el frontal es que estaba prácticamente desaparecido. Y aquí tenemos otra imagen del frontal, pero con la cabeza un poco más inclinada. Y vemos de nuevo cómo las entradas están completamente despobladas. La zona frontal también está prácticamente despoblada del todo. Y le queda un poco más de pelo evidentemente en los laterales y como vemos esta alopecia es un claro ejemplo de un Norwood 5A, ¿no? Donde prácticamente toda la parte superior de la cabeza estaba completamente despoblada. Aquí tenemos otra imagen desde el lateral y vemos estos pocos pelos que tiene este paciente justo en la parte superior y frontal de la cabeza, ¿no? Que son pocos pelos que prácticamente no llegan a cubrir nada de nada. Y en esta imagen podemos ver la coronilla del paciente y vemos también que estaba prácticamente despoblada. Es cierto que sí que tiene una gran cantidad de pelos miniaturizados en las zonas afectadas por la alopecia, por lo que podríamos prever a simple vista que este paciente podría por lo menos tener una proyección bastante buena en cuanto a la evolución que puede experimentar con el tratamiento, aunque evidentemente esto nunca se puede saber. Lo que sí que se puede saber es que este paciente podría tener ciertas esperanzas, por lo menos, de recuperar la coronilla, parte de la zona frontal, porque sí que es cierto que no en todas las zonas de las entradas tenía pelos miniaturizados, pero sí que vemos como tiene bastantes pelos miniaturizados tanto en la zona frontal, parte media y la coronilla. Y aquí tenemos las imágenes tras 9 meses de tratamiento y vemos que el cambio que ha experimentado este paciente ha sido sencillamente brutal. Esta imagen tomada desde arriba vemos como no es que la haya rellenado del todo, pero claro, la comparativa entre el antes y el después es que el cambio es sencillamente brutal. Vemos como prácticamente en todas las zonas donde tenía pelos miniaturizados ha conseguido transformarlos en pelos terminales sanos. Y aquí tenemos una imagen del frontal donde antes, como puedes recordar, había 4 pelos en esta zona. Ahora vemos cómo claramente ha mejorado de forma significativa. Evidentemente, las entradas todavía están ciertamente despobladas, pero el cambio con respecto al principio ha sido muy significativo. Y aquí vemos otra imagen del frontal con la cabeza ligeramente inclinada y vemos más de lo mismo, como la mejora, el cambio que ha experimentado este paciente ha sido muy significativo. Evidentemente, si este paciente quisiera cerrar del todo las entradas en las zonas donde realmente no tiene pelos miniaturizados, la única alternativa que le puede quedar sería realizarse un injerto de pelo, pero como vemos, realmente el cambio que ha experimentado tanto en la zona frontal como las entradas ha sido muy significativo. Y aquí vemos imágenes del paciente desde los laterales y de nuevo vemos cómo ha experimentado un cambio muy significativo. Evidentemente aquí se aprecia claramente como si quisiera cerrar tanto la entrada izquierda como la entrada derecha debería realizarse un injerto de pelo. Pero lo mejor de todo es que si este paciente decide realizarse un injerto de pelo, gracias al tratamiento necesitará una menor cantidad de unidades foliculares para cubrir las zonas afectadas por la alopecia. Y por último aquí tenemos el estado de la coronilla de este paciente y vemos cómo de nuevo el cambio ha sido muy importante. Es cierto que no ha llegado a cerrar del todo estas zonas, pero el cambio que ha experimentado con respecto al principio ha sido sencillamente brutal. Y de nuevo, si este paciente quisiera cerrar por completo esta zona
quizás podría optar por realizarse un injerto de pelo, aunque sabemos que los injertos de pelo en la coronilla no suelen tener una supervivencia tan importante como los injertos en la zona de las entradas, por lo que quizás, evidentemente en su caso, lo más recomendable sería esperar más tiempo, quizás 1 año y medio, 2 años, con el tratamiento para ver cómo queda esta zona y si realmente sería necesario o no realizarse un injerto de pelo. Y quizás este paciente no haya finiquitado su caso, pero recordemos que partía de una alopecia muy significativa, un grado 5A en la escala de Norwood-Hamilton, donde prácticamente estaba completamente despoblada tanto la parte superior de la cabeza como la coronilla. Y como digo, si en el caso de este paciente, tras 1 año, año y medio, o incluso esos 2 años que yo creo que sería recomendable esperar para la coronilla, si este paciente decide realizarse un injerto de pelo, la buena noticia es que necesitará muchas menos unidades foliculares de las que habría necesitado de no haber empezado el tratamiento con finasteride y minoxidil. Ni qué decir tiene que si uno quiere experimentar la mejor evolución y supervivencia posible con un injerto de pelo, antes de realizarse el injerto debe haber utilizado un tratamiento que haya sido efectivo, por lo menos deteniendo el avance de la alopecia en su caso. Y después del injerto también debe de seguir un tratamiento con finasteride y minoxidil para conseguir la mejor supervivencia posible de las unidades foliculares trasplantadas. En este segundo caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 3A en la escala de Norwood-Hamilton, que estaba avanzando a un grado 4A, y este paciente utilizó 1 miligramo al día de finasteride todos los días durante 2 años. Y es importante destacar que esta es la actualización que nos hace el paciente de su caso tras 2 años con el tratamiento. Y este es el estado del paciente antes de empezar el tratamiento. Como vemos, tanto la zona frontal como las entradas estaban muy afectadas por la alopecia, y esta estaba avanzando de un grado 3A hasta prácticamente un grado 4A, y si este paciente no se hubiese tratado con finasteride, seguramente su alopecia, como digo, habría avanzado y habría llegado probablemente a un grado 4A. Y aquí tenemos el estado del paciente de frente después de 2 años utilizando 1 miligramo al día de finasteride. Como vemos, el cambio ha sido sencillamente brutal. Aquí tenemos la comparativa del antes y el después, y es que no hay color. Es que este paciente sí que ha finiquitado su caso. Lo ha cerrado prácticamente por completo, y con este estado que tiene actualmente no necesita realizarse un injerto de pelo para cubrir la zona frontal y las entradas. Y aquí tenemos el estado del paciente con la cabeza ligeramente inclinada, justo en la misma posición que tenía en la imagen que hemos visto anteriormente, donde veíamos como la zona frontal, la parte media de la cabeza, estaban muy afectadas por la alopecia. Y ahora mismo lo que vemos es que esta zona está muy sana. Vemos como en todas las zonas donde tenía pelos miniaturizados ha conseguido transformarlos en pelos terminales sanos. Y en estas imágenes es que es prácticamente imposible pensar que este paciente partiera con un grado casi 4A en la escala de Norwood-Hamilton, puesto que ahora mismo se encuentra con un estado capilar sencillamente envidiable. Y evidentemente, si esta persona quisiera tener una línea frontal completamente recta, la única alternativa que tendría sería realizarse un injerto de pelo. Pero con el resultado que ha obtenido con el tratamiento, sinceramente yo creo que no necesita realizarse ningún tipo de injerto. Y antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale a like. Y si quieres saber todo lo que necesitas para tratar tu alopecia, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Y en este siguiente caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 5A, que estaba avanzando a un grado 7, es decir, una alopecia muy avanzada. Y este paciente utilizó 1 miligramo al día de finasteride, minoxidil al 5% 2 veces al día, el Dermaroller una vez a la semana durante 9 meses. Y de nuevo, esta es una actualización que nos hace este paciente de su caso. Como vemos en estas imágenes de antes de empezar el tratamiento, toda la parte superior de la cabeza de este paciente estaba completamente despoblada. La coronilla también estaba afectada. Y vemos sencillamente que la alopecia de este paciente estaba muy avanzada. Y como vemos en estas imágenes, tras 9 meses con el tratamiento, el cambio que ha experimentado este paciente ha sido sencillamente brutal. Es cierto que evidentemente este paciente no ha cerrado por completo la parte superior de la cabeza y las entradas, pero es que el cambio que ha experimentado este paciente ha sido muy significativo.
Y aquí vemos las imágenes del frontal del paciente antes de empezar el tratamiento, donde prácticamente había 4 pelos, pero claro, esto no cubría lo suficiente como para dar una impresión de una línea frontal, ¿no? Prácticamente aquí no se aprecia esa línea frontal. Y vemos en esta imagen, tras 9 meses de tratamiento, como ya sí que se puede apreciar una cierta línea frontal. Evidentemente, ese paciente tiene unas entradas muy pronunciadas, puesto que en estas zonas no tenía pelos miniaturizados que pudiesen recuperarse y transformarse en pelos terminales sanos. Pero aún así, ahora sí que vemos como ese dibujo, ¿no?, que tiene este paciente ahora en la línea frontal que antes no tenía y que ha conseguido gracias al tratamiento. Y evidentemente, si este paciente quisiera, tras un año con el tratamiento, cerrar la línea frontal y las entradas, la única alternativa que tendría sería realizarse un injerto de pelo. Pero como en los casos anteriores, si este paciente decide realizarse un injerto de pelo, la ventaja que tiene ahora es que necesitará muchas menos unidades foliculares para poder rellenar las zonas afectadas por la alopecia. Y me gustaría que te quedases de este vídeo con 5 ideas claras. La primera es que los tratamientos contra la alopecia androgénica pueden ayudarte a regenerar pelo, no solamente pueden ayudarte a detener el avance de tu alopecia. Evidentemente, la cantidad de pelo que podamos regenerar con el tratamiento dependerá de diferentes factores, como por ejemplo nuestra edad, el estado de nuestra alopecia y la cantidad y el estado de los pelos miniaturizados que tengamos en las zonas afectadas por la alopecia. Segundo, como hemos visto en este vídeo, los tratamientos contra la alopecia androgénica también pueden ser efectivos en casos de pacientes que tengan alopecias muy avanzadas. Tercero, es evidente que los mismos tratamientos no son igual efectivos en todo el mundo. Es posible que en tu caso hayas utilizado finasteride y dutasteride y no hayas conseguido detener el avance de tu alopecia, y mucho menos regenerar pelo, pero también es posible que en tu caso hayas utilizado solamente un compuesto como por ejemplo finasteride y hayas conseguido un resultado brutal, un resultado con el que estés plenamente satisfecho y con el que no necesites realizarte un injerto de pelo. Cuarto, y algo que debería ser muy evidente, pero que algunas personas no lo entienden, es que cuando utilizo calificativos como por ejemplo brutal o increíble, evidentemente me refiero a que el resultado de este caso en particular ha sido mejor que la norma. Es decir, que lo normal no es obtener este tipo de resultado con el tratamiento, y de ahí que este resultado sea increíble o brutal. Por tanto, no esperes que lo normal sea que una persona promedio utilice el tratamiento que ha seguido este caso en particular y obtenga el mismo resultado. De ahí que el resultado que ha obtenido esta persona sea brutal o increíble. Como digo, factores como la edad, el estado de tu alopecia y la cantidad y el estado de los pelos miniaturizados que tengas en las zonas afectadas por la alopecia determinarán qué tipo de resultado podrás obtener con tu tratamiento contra la alopecia androgénica. Por último, si en tu caso no consigues regenerar una gran cantidad de pelo con el tratamiento que sigas para luchar contra la alopecia androgénica, pero sí que consigues detener el avance de la misma, no habrás perdido tu tiempo, puesto que si en algún momento decides realizarte un injerto de pelo, antes de realizarte este injerto, deberás haber seguido un tratamiento que sea efectivo, en tu caso por lo menos deteniendo el avance de tu alopecia. Y además deberás seguir un tratamiento después de realizarte el injerto para poder conseguir la mejor supervivencia posible de las unidades foliculares trasplantadas. Y al hilo de este tema, si quieres saber cuáles son los factores principales que determinarán qué tipo de resultado podrás obtener con tu tratamiento contra la alopecia androgénica, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.